Muy buena noche a todos y a todas. Bienvenidos al curso bíblico gratuito Las Parábolas de Cristo. Mi nombre es Erika Reyes y de parte del equipo Buenas Nuevas de Salvación, reciban un fraternal saludo de paz, deseando que las bendiciones de Dios siempre estén presentes en tu entorno y con todos aquellos que tú amas. Queremos dar una bienvenida especial a quienes hoy se conectan por primera vez. Nos alegra mucho que te hayas animado a ser parte de este curso. Deseamos con todo el corazón puedas concluir estas 6 sesiones y que descubras que Dios tiene algo valioso para ti. Cada sesión dura 60 minutos y está dividida en dos partes. En cada una estaremos instruidos por nuestros expositores Juan Carlos Torres y Sabdi Castillo. Nuestra herramienta de interacción será el chat de Zoom y a quienes ya son parte del grupo de WhatsApp se les ha enviado un cuaderno de trabajo. Les pedimos, si está en sus posibilidades, lo puedan imprimir para que ahí lleven pues sus anotaciones, si se da algún versículo, su Biblia en mano. Todas estas instrucciones son para que tú estés atento y concentrado en este maravilloso viaje que es la palabra de nuestro Señor. Este espacio virtual tiene como finalidad aprender de esta maravillosa enseñanza como lo fueron las parábolas de nuestro maestro de Galilea. Las parábolas no eran solo historias bonitas, eran verdades profundas envueltas en lo cotidiano. El Maestro Jesús usaba ejemplos muy simples: semillas, ovejas, casas, todo esto para revelar los misterios del reino de Dios. Las parábolas revelan, pero también desafían. No todos las comprendían, pues requerían un corazón totalmente dispuesto. Y esta es la invitación inicial de esta noche. Así que pongamos todas estas peticiones de nuestro corazón para ser instruidos y capacitados por el Espíritu de Dios a través de una oración. Adelante, equipo. Bien, vamos a hacer una oración. La intención es poner este estudio, que es bíblico, en manos de Dios. Entonces vamos a orar. Misericordioso Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das a este grupo de hijos tuyos que tienen la intención de abrir tu escritura, tu Biblia, poder estudiar parábolas que tu Hijo Jesucristo dejó. Para todos nosotros sabemos que serán de bendición porque es conocimiento que fue visto por muchos, fueron testigos presenciales de la predicación de tu Hijo amado, que es Jesucristo, y que ahora nosotros lo podemos considerar gracias a los evangelios, y esperamos que tú a todos los presentes en nuestros hogares nos bendigas con este conocimiento, que sea para nosotros de crecimiento y que siempre nos alumbres con la luz de tu verdad. Todo este proyecto y las casas que aquí nos acompañan los ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez que ya presentamos estas peticiones delante de nuestro Señor, para que cada uno de nosotros nos podamos concentrar en este ambiente de aprendizaje y sobre todo en esa humildad de corazón, saber que el Espíritu de Dios está presente siempre en todas estas enseñanzas. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión número 1 de parábolas. Adelante.
Todos los que nos pueden acompañar, eh, veo rostros nuevos y pues sí nos gustaría que hagan el esfuerzo, si les es posible. Si no, no se preocupen, pero si les es posible encender su cámara para poderlos ver en pantalla y poder tener una interacción más directa con ustedes. Y fíjense que ayuda también en estos medios digitales a podernos nosotros concentrar, porque cuando uno estudia, pues ya te distraes viendo mensajes o otra cosa que no tiene que ver. Entonces, este tiempo es tuyo, vamos a invertirlo de forma eficiente y esa forma eficiente será que te concentres en la hora que le vamos a dedicar. Entonces, el curso se llama Parábolas de Cristo. Y una parábola es una figura de retórica que se utiliza mucho en la Biblia. Jesucristo lo utilizó para poder predicar el evangelio tanto a judíos, pero también había gentiles entre las gentes que estaban escuchando. El judío tenía contextos, ¿sale? Contextos que estaban basados en sus costumbres, en sus leyes. Pero también estaban los romanos, estaban de otras partes del mundo, que ahí convergían porque ya Jerusalén no era habitada solamente por judíos. Ustedes saben que rendían tributo a Roma, el César es quien recibía ese tributo, y entonces ese contexto conectaba ambas partes. Si bien el mensaje inicialmente fue para el judío, en la sangre, sale ese pueblo al cual Jesucristo le predicó, pero nuestros días estas parábolas pueden aplicar para cualquier persona porque se trata de la vida del ser humano, se trata también de la vida de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cuando ya buscas un conocimiento en la Biblia, pues buscas a Dios, buscas su conocimiento. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio rápido. Consiste en que yo te voy a decir algunas figuras y lo primero que se te venga a la mente, si puedes escribirlo en el chat, escríbelo. Lo primero que se te venga, ¿sale? Yo te voy a decir la figura de una piedra. ¿Qué significa para ti una piedra? Pon lo primero que se te venga a la mente de la piedra, la figura, a lo mejor la forma, lo primero que se te venga a la mente. A ver, ahí pon por favor, Juan, el chat de Zoom. Voy a ver si estamos haciendo el ejercicio. Gracias, gracias. Ya vi que estamos participando. Entonces, a ver si me dices, Juan, qué escribieron ahí en el chat. Hasta abajo, hasta abajo. Ajá, ¿qué se les vino a su mente? Firmeza. Para mí es algo fuerte, dureza. Dureza, algo fuerte. Muy bien, ok, entonces ya tenemos esas participaciones. Les voy a dar una más para que los que no pudieron escribir lo puedan hacer. Lo siguiente sería el oro. Lo primero que se te venga a la mente acerca del oro, ¿sale? Ahí los voy leyendo, los vamos leyendo para que me ayuden, escriban ahí en el chat. Gracias que ya los veo que están ahí escribiendo. ¿Qué escribieron, Juan? Dureza, brillo, riqueza. Dureza, brillo, riqueza. Corazón duro. Corazón duro, ok. Es algo que se mantiene firme. Algo que se mantiene firme, muy bien. Valioso. Valioso. Ok, algunos profundizaron un poquito yendo más allá, a lo mejor y lo conectaron con algo que ya conocen de la Biblia. Pero si tú no tienes ningún conocimiento, lo primero que vas a conectar es bajo tu contexto. Es decir, tú tienes en tu mente un concepto y tienes una definición en ese concepto. Y lo vas a relacionar a ese concepto, ¿sale? Entonces, cuando la Biblia te habla acerca de una piedra, por ejemplo, en la antigüedad, habla acerca de la piedra que golpeó Moisés, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento Pablo te habla de la misma piedra, pero como una figura de Cristo. Y también hay una parte de la figura de retórica que nos dice que cuando algo es una comparación, ¿sale? Puede ser algo similar, pero lo que Jesucristo hace es que compara dos cosas y una de las cosas que más menciona es el reino de los cielos y dice, el reino de los cielos, esto, es semejante a esto otro, a una mujer,
a un hombre, a un sembrador, ¿sale? Entonces está haciendo una comparación, pero ya está en tu mente, ya no es solamente que yo te diga, oye, ¿qué piensas de una piedra? ¿Qué piensas del oro? ¿Qué piensas? No, ahora tienes el reino de los cielos y ya todo lo que tú puedas conectar del reino de los cielos tiene que ser en base a qué. Bueno, sí en base a lo que tú conoces, pero Jesucristo recuerda que lo hace en el contexto de lo que Dios enseña. Entonces, para Dios, ¿qué es el reino de los cielos? Ah, bueno, pues el reino de los cielos viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces comprender su contexto del Antiguo Testamento nos va a ayudar a comprender mejor las parábolas, ¿ok? Bueno, ese fue un pequeño ejercicio para que tú vayas viendo en tu mente, vayas conectando lo que vamos a ir estudiando alrededor de este curso. Entonces, este lenguaje es un lenguaje que, como te mencioné, está utilizado en gran parte de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento los profetas lo utilizaron, en los salmos se utilizan estas figuras de retórica. Entonces está lleno de este lenguaje, pero se debe de entender correctamente, porque sin el contexto correcto, entonces hacemos interpretaciones que están fuera del contexto. ¿Estarías de acuerdo? Ok, entonces quiero invitarles a que leamos el libro de los Salmos, capítulo número 23. Y fíjense cómo en este salmo yo les voy a leer una versión antigua. Sale aquí mi hermano Juan les está proyectando otra versión que es la nueva versión internacional. Independientemente de qué versión tú utilices, lo que quiero que entiendas o entendamos todos es el contexto. Entonces dice el verso 1. En esta versión dice, el Señor es mi pastor. En la versión antigua está el tetragramatón que hace referencia a Jehová, ¿no? Para no meternos tanto en ese tema, pero dice Jehová es mi pastor. Entonces aquí ya estaría simulando dos cosas. Una es Dios y otra es un pastor. ¿Y qué hacen? Ambas. Dice, con él nada te va a faltar. Entonces con este pastor, que es Dios, nada te va a faltar. ¿Y cómo funciona su trabajo de un pastor? Dice, te hace descansar en delicados pastos, junto a aguas de reposo, te va a pastorear y va a confortar tu alma. Ah, ¿eso no lo hace un pastor común? Ah, diríamos, no, pues el pastor nada más va ahí arreando las ovejas. Bueno, pero fíjense que un buen pastor les va a cantar, les va a hablar y las ovejas conocen la voz del pastor. Y entonces cuando leemos en el Evangelio de Juan, fíjense, en esta parte entonces dice, Dios es un pastor, ¿ok? Entonces en el Evangelio de Juan vamos a ver algo similar. Vamos al Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan. Dice el verso 7. Verso 7. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces fíjense cómo utiliza la misma figura, ¿sale? Te está poniendo en tu mente la labor de un pastor, ahora te está poniendo en tu mente una puerta donde entran las ovejas. Y luego el versículo siguiente dice, todos los que antes de mí vinieron, ¿a qué los compara? A robadores que se roban ovejas, ¿sí? Y todo este conocimiento es bien bonito, bien profundo, porque no solamente se trata de entender lo que es un pastor, se trata de que nosotros veamos la labor que hizo Jesucristo con todos los que les predicó. ¿Y qué les dice a todos los que les predicó? Por mí van a entrar, por mí van a entrar. Y hablando de un lugar, ¿a dónde tendríamos que entrar? Pues tendríamos que entrar a su rebaño, ¿sale?
Dice el versículo, me adelanto un poquito, el verso 11, yo soy el buen pastor, ¿sale? La misma figura, es un pastor pero simulando a su persona. Dice, yo me convierto en el buen pastor da su vida por las ovejas, las va a proteger, las va a cuidar de los lobos rapaces y ahí nos va describiendo. Entonces este lenguaje es muy utilizado por nuestro Señor Jesucristo. Si te quedas superficialmente, nada más ahí con lo que entiendes de forma primera, la primera impresión, el primer concepto que se te viene a la mente, entonces dejarías de lado la enseñanza profunda. Porque la enseñanza profunda, por eso yo te llevé primero a Salmos, donde nos da estas referencias que Dios es como un pastor y Jesucristo fungiría de la misma manera. Entonces nosotros en qué nos tendríamos que convertir, en este caso, pues no tendríamos que ser ni cabritos, no tendríamos que ser, ¿cuáles son los más necios de la creación? Bueno, no tendríamos que ser personas que se alejen, sino más bien personas que sigan al pastor. Entonces la oveja se deja guiar, esa es una de las características de una oveja. Si tú ves el sacrificio de un puerco, un cerdo, de este animalito que chilla y chilla cuando lo van a matar, nada se compara a la oveja, ¿no? La oveja es como un animalito que cierra boca y no habla. Entonces, bueno, vamos de ahí a utilizar la misma referencia pero en un profeta, para que veas que, como yo te mencionaba, pues también está utilizada por los profetas. Vamos a leer en el profeta Isaías. Y dice en el capítulo 53 de Isaías. ¿Sale? Capítulo 53. Y entonces dice el versículo número 2. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Entonces, ahí está utilizando mucha figura, está comparando cosas, y entonces dice, subirá como raíz. Luego también dice, no hay parecer en él, entonces nos está hablando de una persona en específico. Y dice, ni hermosura, esa persona no tiene ni hermosura, y para que no se le codicie como cualquier hombre, ¿sale? Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Entonces, ese hombre que dice que es un renuevo y que es una raíz, es un hombre que llegó en rescate. Dice el versículo, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ¿quién fue el que desprecia y no estima a este hombre? Y pues está dirigida la profecía primero para el pueblo judío, ¿ok? Dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Fíjate cómo estás referencia a ese hombre, cómo lo trataron, cómo lo menospreciaron y cómo no aprovecharon su presencia. Cuando él estuvo, pareciera que los hombres que estaban a su alrededor, en lugar de poderlo abrazar y de poderlo seguir, lo rechazaron. Luego el versículo, dice el verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, este hombre sufrió por la humanidad. Y espero ya en Dios que tú sepas a quién hace referencia. Porque toda esta referencia bíblica hace referencia a ese pastor que iba a aparecer cuando viniera por primera vez, ¿no? ¿Para quién fue entonces primero pastor? Recuerda, fue primero para ese pueblo que tenía este contexto. Entonces el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todas esas ovejas. Entonces ahí ya está representando este buen pastor que iba a aparecer para poder llamar a sus ovejas. Pero no todas las ovejas iban a ser forzadas. Las ovejas él las iba a traer. Pero si no te convertías en una oveja que quisiera escuchar esta voz, entonces serías alguien que iría en contra de la característica de la oveja. ¿Y cuál es la característica en contra? Pues un cabrito, ¿no? Por eso hay otras enseñanzas que ya nos dicen que él va a hacer una separación entre las ovejas y los cabritos. Todo esto que acabamos de hacer fue un ejercicio bíblico para que tú puedas ver cómo a través de una parábola tú puedes ampliar el conocimiento. No es que Jesucristo nada más haya hablado y solamente te encierres en ese contexto de lo que él habló. Todos ellos, recuerda, tenían este contexto porque leían salmos, leían los proverbios, leían a los profetas y guardaban todo lo que antiguamente se hacía. Entonces Jesucristo les habla bajo ese contexto y nosotros, cuando también queremos entender todo este conocimiento, no podemos nada más basarnos en lo que está en un verso bíblico. Para eso también hay historia, ¿no? La historia bíblica. Entonces, bueno, espero en Dios que también te haya servido para ampliar tu forma de estudio, ¿no? Que tú puedas ver que no te encierres solamente en lo que vamos a leer nosotros o vamos a ir estudiando en este curso. Si tú quieres profundizar, vamos a encontrar mucho conocimiento de las diferentes parábolas que vamos a tratar durante todo esto. Ok, entonces, para ya cerrar esta primera parte, quiero que veamos lo que dice el libro de los Salmos, capítulo número 78. Libro de los Salmos, capítulo 78. Y dice el verso 1 y 2 de este capítulo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Entonces, fíjate cómo la enseñanza no solamente tiene que ver con lo presente, también tiene que ver con lo que fue enseñado antiguamente. Por eso dice, hablaré cosas reservadas de antiguo. ¿Por qué es importante lo antiguo? Porque el ejemplo claro está en que Jesucristo esto lo predicó allá por el año 27 de nuestra era, ¿no? Aproximadamente. Del año 27 al año 30, 31, pues fue el periodo de tiempo que él habló de esas parábolas, pero este conocimiento que él predicó viene a nosotros a nuestros días para tomarlo en nuestras manos y ver las enseñanzas de las cuales él habló, ¿sale? Entonces son enseñanzas antiguas, no son modernas, pero lo interesante es que cada enseñanza lo puedes aplicar hoy a tu vida diaria, eso es lo importante. Vamos a ir tratando temas y estos temas los tienes que aplicar a tu vida diaria. Es una invitación solamente. No es algo que forzosamente tengas que hacer, pero es la invitación para que tú aprendes algo y digas en tu mente, ¿cómo lo puedo llevar yo a mi vida? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo profundizar en esto? ¿Ok? Y luego vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Capítulo 13. Del Evangelio de Mateo. Y dice el versículo número 35. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo se profetizó esto? Lo que leímos fue en el libro de los Salmos, ¿sale? En el libro de los Salmos, ahí es cuando el rey David está describiendo esas. ¿Y cómo lo describe al salmista? Lo describe como un profeta que habló de Jesús, algo que iba a realizar durante su ministerio. Y entonces, ¿qué hace Jesús?
cumple con todo lo que había sido dicho por él. Entonces es algo hermoso, es algo que es digno de ser estudiado, de ser profundizado, para que podamos descubrir juntos todo este conocimiento. Ok, entonces espero en Dios que sea de bendición todo esto, que esta primera parte nos sirva también como introducción de todo lo que vamos a ir viendo hacia adelante. Gracias por tu atención y vamos a regresar con Eri. Gracias, Abdi, por esta exposición de esta primera parte. ¿Y tú cómo te has sentido? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos recibiendo esta información? Sobre todo porque es una información que llena el corazón. Gracias a ti que te conectaste, ya estamos en la segunda parte. Como bien decía al inicio, pues este estudio está dividido en dos partes. Acabamos de terminar esta primera parte y qué maravilloso lenguaje encontramos en estos escritos. Enseñanzas profundas y que nos fuerzan a meditar en estas comparaciones que siempre van relacionadas a una situación. Es una invitación a no leer por leer. Cada situación tiene un propósito y está escrita con un propósito. Y como bien decía nuestro expositor, aplicar todo lo que aprendemos a nuestros días. Y lo más maravilloso es que vamos a encontrar promesas escritas. Pero claro, pues para eso hay que tener ese entendimiento y esa guía del Espíritu Santo para que podamos seguir descubriendo lo maravilloso que son estas parábolas. Pero tú te has preguntado por qué el maestro habló por parábolas. Bueno, pues te dejo esta cuestionante para que ojalá la vayas meditando ya en lo que resta de nuestra sesión, porque vamos a pasar a la segunda parte. Entonces dejo abierta esa pregunta para que al final nos lo puedas compartir en el chat de Zoom y poderte leer, poderlo compartir con todos ustedes. Repito la pregunta. ¿Tú te has preguntado por qué el maestro habló por parábolas? Vamos a dar inicio a la segunda parte y esta vez nuestro expositor será Juan Carlos Torres. Así que adelante, Juan. Gracias, muchas gracias Eri por esta presentación. Gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos en este curso en el cual vamos a enfocarnos en las parábolas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. La clase de hoy, la sesión de hoy, es únicamente una introducción a las parábolas. Ya en la primera parte, nuestro hermano Sabdi Castillo incluso hizo una dinámica con cada uno de nosotros y nos permitió visualizar cómo un objeto inanimado, podemos nosotros encontrarle o dar forma a otro tipo de interpretación, a otra figura. Y bueno, por supuesto es un elemento esencial también que podemos descubrir cuando se transmite una enseñanza. Como tomas algo, tomas una figura para transmitir un mensaje profundo y poderoso. Y fíjate que nuestro hermano Sabdi nos compartía un salmo, precisamente el Salmo 78. ¿Y te parece si lo retomamos de aquí nuevamente? Salmo 78 en su versículo número 2. Si tienes notas, bueno, ve anotando estas citas bíblicas. Y te lo voy a poner también aquí en pantalla, de hecho en un tipo de imagen, el Salmo 78 en su versículo número 2. Estas sesiones que compartimos con ustedes generalmente es un tema dividido en dos sesiones y ambas sesiones nos aportan algo distinto, una perspectiva distinta, lo cual enriquece mucho la clase. Bueno, ya lo tienes ahí en pantalla, me parece, el Salmo 78 en su versículo número 2. ¿Qué dice la Escritura? Dice así: abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo. Amén. Algo que podemos descubrir en este salmo es que el aprendizaje, el mensaje de salvación que encontramos en la Escritura muchas veces llega a nosotros en la forma de parábola. Y entonces cuando lo escudriñamos, cuando lo entendemos, podemos descubrir algo maravilloso.
algo que por supuesto nos permite a nosotros entender cuál es la voluntad de nuestro Dios, esa voluntad agradable y perfecta. Así que esto me lleva a hacer una pregunta: ¿qué es una parábola? Entonces, ya vimos una parte, vimos con la introducción con nuestro hermano Sabdi, pero ahora nosotros vamos un poquito a profundizar. ¿Qué es una parábola? ¿Cuál es su raíz? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Y cómo es que, o qué propósito tiene en mi vida como estudiante de la Escritura? Bueno, para ello, ¿te parece si vamos un poquito a irnos a la raíz de la palabra, a la raíz hebrea de esta traducción? Y la raíz, te la comparto también aquí en pantalla, gracias mi hermano Santi. La palabra hebrea que se utiliza y que se traduce como parábola es la palabra mashal. Lo interesante de esto es que esta misma palabra, mashal, también se puede traducir como proverbio o como parábola. Y esto se utiliza, o desde su raíz, lo que significa es que es algo que se utiliza como, o para comparar, o para imitar, o para representar. Y todo esto lo vamos a ver cuando en las próximas sesiones nos adentremos en las parábolas. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice: el reino de los cielos es semejante a, y lo compara con algo. Y entonces de esa manera nosotros tenemos una imagen, algo que me permite a mí, al analizarlo, al estudiarlo, descubrir un mensaje poderoso, descubrir un mensaje espiritual para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué entonces la traducción de mashal nos lleva a proverbio o nos lleva también a parábola? Bueno, resulta que comparten la misma raíz y nos llevan a una misma dirección, pero no significan lo mismo. No es lo mismo un proverbio y tampoco es lo mismo una parábola. Para poder comprender la diferencia, vamos a la siguiente imagen, mi hermano Santi, por favor. Vamos a ver cuál sería la diferencia entre proverbio y parábola. Ya vimos entonces que la palabra hebrea original es mashal, que se ha traducido para nosotros como parábola. Así lo leímos en el Salmo 78.2. Pero también vemos que en otras traducciones puede utilizarse también proverbio. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, para diferenciarlos es muy sencillo. Te comparto un proverbio, que lo tienes ya ahí en pantalla. Es Proverbios 28:23. Dice así la escritura: el que reprenda al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y te digo algo, solamente en ese versículo encontramos un proverbio, pero encontramos también una poderosa enseñanza para nuestras vidas. Y sí, estemos claros que a partir de este proverbio podemos, por supuesto, tener un estudio bíblico un poquito más amplio. Pero el punto es que en un proverbio, en una frase corta, breve, nos proporciona un consejo, un mensaje, una enseñanza que transmite, por supuesto, a nuestras vidas sabiduría. Ese es el proverbio. ¿Qué es la parábola? Bueno, te lo pongo aquí, la parábola del hijo pródigo. Por ejemplo, que se encuentra en Lucas capítulo 11, desde el versículo 11 al 32. Es decir, la parábola nos comparte o nos narra una historia completa. Y a lo largo del estudio de esa historia, es entonces como yo puedo descubrir un mensaje para mi vida. La parábola del hijo pródigo es una parábola muy conocida en las Sagradas Escrituras, de un hijo que se aleja, que pide sus bienes, pero después reflexiona porque le va mal en esa situación y regresa con el padre. Es una forma muy resumida, no la vamos a leer ahorita. Solamente te quiero diferenciar que un proverbio es un mensaje corto, lleno de sabiduría, por supuesto, y la parábola es una historia, una narrativa. En eso se diferencian, aunque ambas tengan la misma raíz hebrea, que en este caso es mashal. Por tanto, el tema que nos interesa hoy es: ¿qué es entonces una parábola? Te comparto la definición de parábola en la siguiente imagen. Vamos a definirla de la siguiente manera. La parábola es un recurso literario que consiste en un relato breve, tampoco es muy extenso, tampoco es un libro, es un relato breve, por supuesto mucho más amplio que el proverbio. Ficticio, es decir, es inventado, pero es realista. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, nos habla de un hijo que tiene además otro hermano y que tiene un papá y le pide sus bienes a su papá. Es algo, una historia que puede ser real, puede ocurrir y seguramente ha ocurrido en algún momento. Entonces, toda la narrativa tiene sentido para nosotros. Sigo leyendo.
Está diseñado para enseñar o transmitir una lección moral o espiritual a través de una comparación. Por esto comentábamos nosotros que ya que nos adentremos a las demás parábolas, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo siempre nos empieza explicándolo de esa manera. El reino de los cielos es semejante a, y nos hace un comparativo. Todo eso, por supuesto, nos permite poder descubrir cuál es ese misterio, cuál es esa verdad maravillosa que se encuentra contenida en la parábola. Muy bien. Algo que comentó nuestro hermano Sardis, que es muy cierto, es que nuestro Señor Jesucristo utilizó parábolas. Acompáñame a Mateo. Mateo capítulo 13. Se lo escrito en Mateo capítulo 13 y el versículo es el 10. Este versículo que vamos a leer, de hecho, es una pregunta que le hacen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Ellos están escuchando cómo Él transmite su mensaje, transmite su enseñanza usando parábolas. Y ya en lo íntimo, en un momento privado, se acercan con Jesús y le hacen esta pregunta. Dice Mateo 13:10. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué utilizas las parábolas para transmitir el mensaje? Ellos estaban intrigados por esa forma de enseñar maravillosa que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que al contar una historia, una narrativa, yo imagino que a todos los tenía impactados, a todos los tenía atrapados, en suspenso seguramente escuchando, pero al final se preguntaban, bueno, ¿y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué nos transmitió ello? En algunas ocasiones los discípulos se acercaron con nuestro Señor Jesucristo para preguntarle, ¿nos podrás revelar cuál fue el mensaje de esa parábola? ¿Qué es aquello donde nosotros debemos de poner atención? ¿Qué es ese mensaje oculto y maravilloso, transformador, esa verdad eterna? Bueno, se acercaban con nuestro Señor Jesucristo y le hacían esa pregunta. Y nuestra hermana Erika nos hacía también una pregunta muy interesante. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús utilizaba parábolas? Bueno, para darnos una idea, seguramente tú tendrás tu respuesta. Y sería muy interesante que nos compartieras en el chat. Y ya en breve nuestra hermana Eri también dará lectura a ello. Pero vamos a darnos una idea también un poquito más amplia. Dice Mateo capítulo 13, aquí mismo, pero ahora te voy a leer versículos 13 al 16. Así que si estás tomando notas, aquí tenemos también otro grupo de citas. Le vuelvo a mencionar, Mateo capítulo 13, versículos 13 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios, que de hecho son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y luego dice el versículo 16, más bien, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En esta lectura bíblica podemos diferenciar que el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo empleó las parábolas es porque hay una situación en la condición de nosotros los seres humanos, y esa condición está en el corazón. Y hay dos tipos de corazones: el corazón endurecido y aquel corazón que es limpio y que busca al Señor. Te comparto esto en una imagen, porque ¿qué es lo que pasa con el corazón endurecido? En la siguiente imagen, mis hermanos, el corazón endurecido provoca una desconexión con el Señor. Dice Efesios, acompáñame a Efesios, ya tenemos otra cita más. Efesios, en su capítulo 4, y el versículo es el 18. Efesios 4:18 lo expresa de esta manera. Dice la Escritura: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces,
Un corazón endurecido en mi vida lo que provoca es una desconexión. No me permite comprender, no me permite entender, no me permite que cuando yo escuche una parábola pueda yo descubrir el mensaje. ¿Por qué? Porque mi corazón está endurecido. Pero ¿qué pasa con un corazón limpio? Dice la Escritura, ahora acompáñenme a Mateo, capítulo 5, y el versículo es el 8. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y precisamente Mateo capítulo 5, versículo 8 nos dice lo siguiente, bienaventurados, dice, dichosos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos podrán descubrir al Señor. Ellos podrán tener esa conexión con el Señor. Y por consiguiente, podrán descubrir su voluntad, la cual se manifiesta también a través de las parábolas. Esos misterios maravillosos que están escondidos desde tiempos antiguos. De hecho, dice Deuteronomio, te comparto otra cita más. Deuteronomio, acompáñame a Deuteronomio ahora, en su capítulo 29, Deuteronomio 29, y el versículo es el 29. Deuteronomio 29, 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Fíjate que a veces nosotros como seres humanos queremos escudriñar y queremos, pero hay un punto en el que llegamos, en el que ya es difícil para nosotros poder descubrir cuál es ese mensaje oculto. Por eso el Señor dice, lo secreto, aquello que no se te ha sido revelado, eso pertenece al Señor. Esa es una sorpresa del Señor para nosotros. Vamos a verlo de esa manera. Entonces dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y esto es hermoso, porque dice, no te quedes con ello, también son para tus hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras, dice la Escritura, de esta ley. Por supuesto, cuando está hablando de Deuteronomio, está hablando de la palabra de nuestro Dios, está hablando de su ley maravillosa, esa ley que transforma y que convierte el alma. Pero queremos descubrirlo, bueno, para ello tenemos que, o requerimos, necesitamos un corazón limpio, un corazón entregado al Todopoderoso. Y entonces esto me lleva, ¿y por qué tendríamos que estudiar las parábolas? ¿Por qué tendríamos que enfocarnos en ella? Dice Mateo, capítulo 13. ¿Recuerdas que los discípulos se acercaron con nuestro Señor Jesucristo y le hicieron esa pregunta? Ellos estaban intrigados. ¿Por qué les hablas por parábolas, maestro? ¿Por qué tanto misterio, no? Podría ser un mensaje directo. Bueno, pero es que es importante que nosotros tengamos ese corazón dispuesto y no un corazón duro. ¿Cuál fue la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Mateo capítulo 13 y el versículo es el 11. Dice así, recuerda, esto es después de que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús dice lo siguiente, y él respondió, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas? La condición de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está endurecido, estamos llenos de amargura. Crea una desconexión con el Señor y no nos permite descubrir su voluntad a través de los mensajes maravillosos, a través de las parábolas. Pero dice aquí, mas a ustedes, los de corazón limpio, sí les es concedido conocer las maravillas, lo maravilloso que es el reino de los cielos. Y es que las primeras parábolas que comparte nuestro Señor Jesucristo precisamente se enfocaron en eso, en compartirnos cómo es ese reino de los cielos. Acuérdate que en su predicación él expresaba, arrepentíos, que el reino de los cielos está aquí, está cerca de nosotros, está cerca de tu corazón. Así que llevémonos este mensaje en esta sesión, en el cual descubrimos nosotros que la parte importante, a partir de esta lección, pero en todas las que llevemos a cabo, es que entremos con un corazón dispuesto. Es que pongamos esos sentimientos, esas emociones que a veces tenemos, quizá de enojo, quizá de herida, no sé con qué estamos batallando, pero que eso lo dejemos de lado. Yo necesito acercarme al Señor con un corazón limpio, porque quiero conocer cuáles son esas virtudes, que es aquel mensaje revelado para mí, para mis hijos, para mis hermanos, para ti. Ese mensaje revelado
del Todopoderoso que está preparado para nuestras vidas. Así que este es el mensaje que quiero compartir contigo y nosotros regresamos con nuestra hermana Erika. Gracias por esta segunda y última parte. Sobre todo nos llevamos mucha meditación. Nos obliga a pensar, a ser observadores, a no depender de nosotros ni de nuestras capacidades, sino de Dios. Y el que nos hable a través de estas parábolas con ejemplos de situaciones cotidianas para que podamos ver. Son como mensajes espirituales codificados que realmente necesitan nuestro esfuerzo. Y sobre todo, como bien citaba Juan, requieren siempre nuestra humildad para comprender y para descubrir lo que ese mensaje divino tiene detrás. Entonces yo les lancé una pregunta. Espero que ya la hayan podido meditar, razonar, pensar, no sé, cualquier cosa que tú creas que, qué propósito tiene el que el maestro nos haya hablado. Bueno, ya Juan nos ayudó mucho en esta parte, nos hizo como entender y profundizar. Entonces nos gustaría también poder leerles, saber su opinión, sobre todo porque las parábolas no solo fueron dadas para ser estudiadas, sino fueron escritas para ser vividas en ese mensaje oculto. Entonces, cada enseñanza de nuestro maestro nos va a invitar a examinar nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra respuesta hacia el reino de Dios. Así que, pues ahí está la pregunta y si no la tienes, no te preocupes, tienes toda la noche para meditarla, para escudriñar en tu mente, en tu corazón, pues esta información que acabamos de recibir a través de la sesión número 1 de este curso de parábolas. Y en verdad nos da mucho gusto poder conocerles. Gracias a los que prendieron su cámara. Y les insistimos a este ejercicio porque nos lleva a esa concentración y al estar atentos. Quizás cuando tenemos las cámaras prendidas, pues podemos estar haciendo mil y una cosas y no poner la atención necesaria. Gracias a ti que prendiste tu cámara. Es un gusto también poderte conocer y sobre todo que tengamos presente que esta es una herramienta de aprendizaje y como todo aprendizaje se tiene que compartir. Entonces, pues no guardemos el link, no lo dejemos ahí, sino que demos ese uso que nuestro maestro nos dejó cuando se fue, que compartamos esas buenas nuevas de salvación. Por acá nos escribe Diana Delgado. eh, para que, para que escudriñáramos y estudiáramos las escrituras. Caleb nos comenta, Caleb, yo creo que el maestro por excelencia habló en parábolas porque fue una forma de dar un mensaje codificado, como cité, gracias, para que para que los espirituales entendieran las claves del reino de Dios. Gracias, Caleb, por tu comentario. Pues nos llevamos esa hermosa reflexión. No sin antes agradecerte una vez más que nos hayas acompañado a esta sesión número 1 del curso de parábolas. Juntos vamos a seguir identificando y sobre todo escudriñando lo que nuestro maestro nos quiere hablar a través de cada una. Así que esto apenas va empezando. Gracias que te diste tú la oportunidad de estudiar con nosotros. Te comento que Buenas Nuevas es una comunidad que tiene en el deseo del corazón poder aprender juntos esta maravillosa palabra que da vida interna y en abundancia. De mi parte ha sido todo.
Agradecemos a cada uno de ustedes que hayan dado cita en este espacio virtual para que juntos sigamos aprendiendo de las parábolas. También por ahí les quiero recordar que hay un cuaderno. Si tú no perteneces al grupo, pues por acá el equipo va a estar compartiendo el link del WhatsApp para que tú puedas ingresar directamente al grupo y a través de este grupo puedas recibir los links y material adicional, como lo fue hoy que Juan compartió sus diapositivas y un cuaderno de trabajo que es nuestra guía en cada sesión. Y como comenté al inicio, pues son 6 sesiones que duran 1 hora y, una vez más, pues bienvenido a esta comunidad Buenas Nuevas de Salvación. Les agradezco mucho. Mi nombre es Erika Reyes y de verdad ha sido una bendición poderles conocer. Guillermo, Adriana, Betsy, Lili, Malú, Saraí, Caleb, gracias porque te diste tu tiempo y bueno, pues que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles. ¿Algo adicional que quieran comentar, equipo? ¿Ya está abierto? Sí. Vamos solamente nuevamente, igual así como los comenta Eri, agradecerles mucho que nos haya acompañado. Agradecer enormemente también que abran sus cámaras, realmente nos encanta porque así nos permite conocernos, ¿no? ¿Cómo se rompe la distancia? Abriendo las cámaras, ¿no? Y ya se hace sentir esto más presencial, se hace sentir esto más cercano. Y como bien lo comentó Eri, generalmente, bueno, te proveemos de los recursos que compartimos aquí en cada sesión, ya sea las presentaciones, o por supuesto cuaderno de trabajo. La sugerencia que te hacemos es que allí hagas tus anotaciones y que si tienes alguna duda la puedes compartir con nosotros, puedes escribir tu pregunta y nosotros por supuesto te podemos hacer llegar una respuesta. Generalmente lo hacemos en formato audio, pero lo que hacemos en esa forma es aumentar mucho el mensaje o el conocimiento, así que te lo sugerimos bastante. Si tienes dudas, aprovecha porque se nutre más el mensaje que puedes llevarte para tu vida, ya que estamos también aquí regulados por el tiempo, porque te hemos prometido un tiempo y ese tiempo lo respetamos, pero cada lección puede extenderse bastante. Así que nuevamente gracias por acompañarnos. Recuerda que todos los miércoles a partir de las 8 de la noche vamos a tener esta sesión, este curso en el cual nos estamos enfocando en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otros cursos, pero bueno, ya te lo iremos dando a conocer poco a poco. Así que nuevamente gracias por acompañarnos, que tengas una bendecida noche. Un abrazo.